Buenos días con todos, mi nombre es Gustavo Veloz. Vamos a empezar lo que es esta capacitación que vamos a tener el día de hoy del controlador de electrógenos de 200 de Datacom. De antemano, muchas gracias por su participación aquí y como estaba mencionando, vamos a empezar con la capacitación. Sí se Ya, puede perfecto. escuchar. Listo, muchas gracias. Ya, perfecto, entonces empecemos. Justamente el día de hoy vamos a tocar lo que es el control de electrógenos de Datacom, que es traído gracias a Difacel. El temario que vamos a tener el día de hoy y este que presento aquí, el punto número uno, vamos a tratar sobre Datacom y Difacel que ha trabajado estos últimos años en el Ecuador. Vamos a ver la línea de productos que tenemos de Datacom, que son mantenedores de carga, analizadores de red, controladores de transferencias y controladores de electrógenos, como módulos de comunicación. Y el punto número tres, la parte más importante, vamos a tener la capacitación del controlador de electrógenos de 200 de Datacom, brindada por nuestro compañero el ingeniero Jefferson. Y al final vamos a tener nuestra ronda de preguntas. Muy importante, cualquier duda o inquietud que tengan, por favor, me lo dejan en el chat de Zoom y será solventadas justamente en la ronda de preguntas sin ningún problema. Cualquier duda o inquietud, por favor, en el chat. A las personas que se quedan hasta el final de la capacitación, tomen muy en cuenta que vamos a enviarles un link a través del chat de Zoom. En este link tendrán que registrarse y nosotros en la tarde vamos a enviarles unos mensajes indicándole que van a tener un descuento en su siguiente compra con nosotros con Difacel, solamente porque es hasta el final de la capacitación. Por muy importante, necesitarían el link para registrarse. Empecemos. Datacom es una empresa de procedencia turca. Ha trabajado más de 38 años en la industria sin ningún problema. Justamente estos últimos 5 años ha trabajado con Difacel. Difacel siendo el distribuidor autorizado en el Ecuador. Gracias a estos 5 años que hemos trabajado con Datacom, Difacel puede brindar un soporte técnico personalizado a los instaladores sin ningún problema. Si alguien compra, digamos, un Datacom 175 y necesita alguna idea de cómo conectar o implementar en su sistema, sin ningún problema nosotros podemos darle una explicación ya sea por videollamada o aquí en presencial en nuestras oficinas. Y gracias a esto, Datacom nos ha brindado a nosotros tener una garantía de 2 años en toda su línea de productos. Nuestro objetivo, como Difacel y Datacom, es que sus proyectos eléctricos tengan todas las garantías para que sus clientes finales, sus instalaciones, estén en perfectas condiciones. Y eso lleva a tener mejores ganancias económicas en todos sus proyectos eléctricos. Aquí podemos observar lo que es un sistema de alimentación con una transferencia automática. Desgraciadamente, durante estos años en el Ecuador, por apagones que hemos tenido, esta implementación de generadores con transferencias ha aumentado. Por lo tanto, nosotros hemos implementado estos sistemas para nuestros instaladores que puedan generar a sus clientes finales. Aquí tenemos una representación muy rápida de la instalación que tendría que hacer o cómo tiene que ser esta alimentación. Tenemos la alimentación de la empresa eléctrica que va del generador y entra a nuestra transferencia automática. De igual manera, tenemos el generador que entra a nuestra transferencia automática, que toda esta transferencia automática va a ser controlada esta vez por nuestro controlador de electrógenos de 200 y que será enviada al domicilio. Todo este sistema está diseñado para que nunca nos quedemos sin energía eléctrica. Pero para encender un generador es muy importante tener la batería en correcto funcionamiento. Para que una batería esté en correcto funcionamiento tenemos que implementar lo que son cargadores o mantenedores de batería. Es muy importante que nosotros manejamos tres tipos de corrientes, de 3, 5 y 10 amperios. Nosotros vamos a manejar este tipo de corrientes dependiendo de la batería que dispongamos. ¿Y cómo calculamos esta batería? Tenemos aquí nosotros un cálculo que nosotros realizamos, la regla del 10%. Un ejemplo muy rápido, si tenemos una batería de 30 amperios hora, le dividimos sobre 10 y nos sale 3 amperios, que es ideal para nuestros mantenedores de carga de 3 amperios. De igual manera podemos jugar dependiendo de la batería que tengamos. Estos mantenedores de carga tienen un voltaje de entrada de 90 a 350 voltios en AC, un voltaje de salida de 12-24 en autoselección. ¿Qué quiere decir esto? Que tranquilamente podemos conectar una batería de 12 voltios y el mantenedor de carga va a seleccionar mandar 12 voltios. Pero si tenemos dos baterías conectadas en serie, tendríamos 24 voltios. De igual manera, este se va a autoseleccionar y va a mandar los 24 voltios para mantener la carga de la batería. Tenemos una eficiencia del 92.4% y vamos a tomar algunas baterías que utilizamos en el Ecuador, que están diseñadas estos mantenedores de carga. Pueden trabajar en baterías convencionales de plomo y ácido, AGM, gel y litio. También tenemos otra gama más de baterías, pero vamos a tomar las más importantes que hemos trabajado en el Ecuador. Muy importante, los mantenedores de carga de 3 y 5 amperios tienen dos pasos para alimentación de la corriente a las baterías y el de 10 tiene cuatro pasos.
Y estos métodos de carga los podemos utilizar en grupos electrógenos, generadores eléctricos, tableros eléctricos, automatización industrial, sistemas solares y energías renovables. Seguiríamos con los analizadores de red. Tenemos aquí nuestro más compacto, más didáctico, es el 405, que nos puede medir hasta 31 armónicos en THD. Tiene que tener una fuente de alimentación de 170 a 270 voltios sin ningún problema. Aquí podemos ver los rangos de transformadores que podamos tener y sin ningún problema se puede conectar en sistemas industriales, comerciales y tableros eléctricos. Es el más compacto pero más funcional. Tenemos nuestro analizador de red subiendo de categoría, el 409, que tiene una fuente de alimentación un poco más extensa. Podemos trabajar desde 85 hasta 275 voltios sin ningún problema. De igual manera, podemos leer hasta 31 armónicos y tenemos una pantallita de 178 de 178 a 75 píxeles sin ningún problema. Se puede verificar en la pantallita lo que son la resolución armónica total y tenemos un puerto RS485 que nos permite tener una conexión para poder hacer un monitoreo externo sin ningún problema. Y también la conexión de un gateway de la misma marca Datacom, el 210, podemos implementarlo para tener una conexión a vía internet y poder verificar todos estos datos en una nube o servidor. Este analizador de red lo podemos utilizar en industrias, tableros eléctricos, con supervisión energética y comunicación industrial. Seguimos en esta rama y vamos a analizar lo que son los analizadores de energía. Los analizadores de calidad de energía tenemos estos dos. En el analizador 409 Pro, ¿en qué se diferencia con el 409? Algunos datos son los mismos, pero lo que se diferencia es que el 409 Pro tiene una memoria interna con almacenamiento micro SD que puede sacar archivos CSV. ¿Qué nos permite esto? Poder tener un monitoreo más extenso y más implementado y podemos tener las lecturas exactas de lo que estamos sacando con nuestro analizador de red. Podemos implementarlo en un sistema y poder verificar estos datos y hacer mejores cálculos para que nuestra calidad de energía sea más eficiente. De igual manera, tenemos un puerto de conexión y un protocolo Morbius RTU. Esto es instalado para industrias, centros comerciales y calidad, y como estaba mencionando anteriormente, calidades de energía. Y subiendo la categoría a uno de los más potentes que tendríamos aquí, por decirlo de ese modo, es el analizador 411. Con un rango de alimentación mucho más extenso, de 19 a 150 voltios en AC y en DC. También se puede utilizar lo que es en paneles solares sin ningún problema o en cualquier instalación en DC. Tenemos lo que es una pantalla de 3.1 pulgadas que se le puede visualizar sin ningún problema. Se puede ver la demanda máxima y un diagrama de fasor. Muy importante, este analizador tiene incluido lo que es un osciloscopio para visualizar las ondas que podemos generar de voltaje o amperaje sin ningún problema. Tenemos diferentes monitoreos o sistemas de comunicación que podemos tener en este analizador. Uno de estos tenemos el servidor web, que podemos tener un monitoreo a través de IP. También podemos implementar lo que son conexiones a correo, a SMS, que nos llegarían todos estos datos sin ningún problema para verificación. Perfecto, tenemos lo que es la parte de hospitales. Podemos conectar esto en hospitales, dataset, en industrias críticas, sistemas fotovoltaicos y proyectos de Smart Energy. Tenemos lo que son ahora los controladores de transferencias, justamente lo que estamos comentando al inicio. Tenemos nuestros dos primeros, tenemos el compacto, el 171, que tiene parámetros no ajustables. ¿Qué parámetros no son ajustables? Los tiempos para realizar el cambio de la energía de la empresa eléctrica como la del generador. ¿Qué parámetros no podemos ajustar? Serían los parámetros de espera de calentamiento del motor, espera de, espera de encendido del contacto del motor. Tenemos de entre 75 a 76 segundos de espera entre cada uno y de igual manera el regreso de energía de la empresa eléctrica, esperaríamos el contacto, la esterilización, siendo normalizado entre 75 a 85 segundos. Tiene un grado IP de protección y podemos manejarlo esto de menos 20 grados hasta 70 grados. Utilizado para las pequeñas industrias, comercial, residencial. Es ideal para lo que es la parte residencial porque ya no el instalador le dejaría instalado hasta al cliente final y no habría ningún problema que esta persona modifique o toque el equipo, sino se le podría utilizar sin ningún problema automáticamente. Tenemos lo que es el 175. Este sí tiene parámetros ajustables. Los parámetros anteriormente mencionados de esperas de encendido del generador, del contacto del generador, del contacto de la empresa eléctrica como espera de estabilidad, podemos implementar este tiempo de 0 a 999 segundos. Podemos modificar el tiempo que nosotros necesitemos. Justamente en la parte de adelante de este controlador tenemos un potenciómetro donde podemos modificar estos tiempos sin ningún problema.
Afortunadamente, este tiene una conexión o un montaje en RealDIN sin ningún problema, que se le puede utilizar en tableros eléctricos. De igual manera, 171 también tiene un RealDIN para poder implementarlo, pero el 175 tiene esta implementación extra. Esto se lo puede utilizar lo que es en pequeñas industrias, comerciales y residenciales. Este más para parámetros un poquito más ajustables para que el técnico o instalador pueda utilizarlo sin ningún problema. Y seguiremos con nuestros controladores de electrógenos. Justamente vamos a hablar aquí un poquito del D200, el que vamos a tocar el día de hoy, que este tiene 50 parámetros configurables de temporizadores. Podemos configurar cualquier parámetro sin ningún problema que necesitemos dentro del controlador. Tenemos lo que son la tipología para poder contar lo que son una o dos fases sin ningún problema, sin ningún neutro. Tenemos lo que es una comunicación con dispositivo USB-S del 2.0. El D200 tiene una pantallita de 2.9 pulgadas sin ningún problema y se puede instalar lo que es industria, hospitales, centros comerciales y residenciales. No se les da más explicación sobre este D200 porque eso está encargado nuestro compañero, el ingeniero Jefferson, pero no viene ningún problema. Cualquier duda, inquietud, recuerden que en el chat lo pueden dejar y lo podemos contestar. Tenemos lo que es la siguiente gama, que es el controladores avanzados de electrógenos sincrónicos de 500 y de 700. Muy importante, estos tienen 900 parámetros configurables de temporizadores, que es una gama mucho más elevada para poder implementar esperas del motor, calentamiento del motor, verificación de aceites, todo este sentido sin ningún problema. Que igual tiene el D200, pero este tiene unos parámetros mucho más avanzados. Igual tenemos lo que es los puertos de comunicación, que podemos tener un Cambius aislado, un puerto de enlace sin ningún problema. Sí puede implementar módulos de comunicación sin ningún problema, igual que el D200. De ahí, lo que tiene esto en especial es el D700, que es el auto-learning, que cada vez que encendamos el D200 y realiza lo que es el cambio, este va a generar un algoritmo que va a intentar modificar cada vez más y realizar lo que es el mejor el cambio. Es decir, que mientras más vas utilizando, mejor va a trabajar y mejor eficiencia va a tener sin ningún problema. Estos de 700 y de 500 son utilizados en centrales eléctricas e hidroeléctricas, sistemas de múltiples redes, microredes, energías renovables, industrias y hospitales. Muy importante, todos estos equipos se pueden realizar también, pueden medir lo que es la parte de voltaje, armónico sin ningún problema, el de 200, el de 500 y el de 700. Y uno de los puntos que estaba comentando anteriormente son los módulos de comunicación. Tenemos tres módulos de comunicación que se pueden implementar en la parte de atrás de nuestros controladores de electrógenos. Son para el de 200, de 500 y de 700 sin ningún problema. Tenemos el primer módulo, que es un módulo de Ethernet que nos permite conectar a una red fija a través de un cable Cat5, Cat6 sin ningún problema. Eh, podemos poner lo que es la alimentación de este cable de Ethernet y podamos monitorear todo lo que nos saque desde nuestros controladores de electrógenos de forma remota sin ningún problema. Tenemos lo que es nuestro módulo de 4G. Cuando en el lugar que estamos haciendo la instalación no tenemos parte de internet, podemos implementar este módulo de comunicación implementando con una tarjeta SIM y podemos dar internet nosotros a partir de esa tarjeta SIM sin ningún problema. Como podemos ver, tenemos una antenita con un cable de 4 metros que podemos implementar esto y ya nuestros sistemas van a tener internet. Y otro de los módulos de comunicación es el módulo de Wi-Fi. De igual manera, si estamos haciendo la instalación y vemos que no tenemos muy poco espacio para poner cables, este módulo es ideal porque nos permite tener el Wi-Fi de forma lejana y podemos igual hacer el monitoreo sin ningún problema con el Wi-Fi. Y gracias a Datacom, podemos traer la industria 4.0 al Ecuador. Y con esto podemos verificar que nosotros estamos progresando para que las instalaciones eléctricas de nuestros instaladores sean más provechosas y que sean mejores garantías. La industria 4.0 maneja todos estos rubros que estamos indicando aquí en la imagen, que sería sistema de integración, el Internet de las cosas. Explicaré rápido cada una, o la mayoría para que puedan entenderlo. La industria 4.0 nos permite con Datacom tener la comunicación en la nube, que podamos hacer que todos nuestros sistemas estén conectados a un servidor o una nube para poder verificar todos los datos a las personas que sean correspondientes en estos. Realidad aumentada y simulación, donde podemos verificar que todas nuestras conexiones estén bien y hacer una simulación de que todo se encuentre en perfectas condiciones para realizar ya el cambio de transferencias o análisis de red. Sistemas de integración, podemos hacer que todos nuestros
elementos de Datacom se pueden conectar sin ningún problema entre ellos a través del Internet de las Cosas y con una ciberseguridad. Y los del robot es lo que se le había comentado anteriormente, que el equipo empieza a hacer los cambios o hacer las modificaciones necesarias para que sea lo más eficiente posible para su funcionamiento. De antemano, esta la industria 4.0 es algo, un rubro muy grande que está llegando al Ecuador y que nosotros queremos implementar para todos nuestros instaladores. Y ahora sí, llegamos lo que es a una de las pues, cuestiones más importantes, el controlador de grupos electrógenos, el D200. Sin ningún problema, le paso la palabra a mi compañero, el ingeniero Jefferson, y que él pueda darles explicación sobre este D200. De antemano, muchas gracias y tomen muy en cuenta. Cualquier duda, inquietud que tenga, en el chat nos están dejando y al final contestaremos todas las preguntas. Muchas gracias. Buenos días con todos. Por favor, me confirman si me pueden ver y me pueden escuchar bien. Sí, me escuchan bien, muy bien, muchas gracias. Igualmente un saludo a Irene, a Diego. Muchas gracias por su presencia, agradecidos de dejarnos compartir este momento de conocimiento. Como lo había mencionado ya mi compañero Gustavo, mi nombre es Jefferson, encargado de soporte de la empresa Difacel. Bueno, como se lo mencionó nuevamente, esta empresa nosotros tenemos la ventaja de comercializar, de ofrecerles este tipo de productos, lo que son Datacom. Lo más importante, bueno, lo más importante del día de hoy, el protagonista del día de hoy, el Datacom D200, el D200, el controlador de grupo electrógenos, y permítame por favor, les voy a compartir la pantallita para empezar con la presentación. ¿Ya? ¿Me confirman si es que se puede ver la pantallita? ¿La presentación? Sí. Listo. Entonces, bueno, como nos había mencionado Gustavo, el controlador de electrógenos, de grupo electrógenos D200 de Datacom, es uno de los dispositivos que nosotros contamos y que es de los más versátiles que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque en realidad a partir de este dispositivo nosotros podemos tener la capacidad de hacer un control ya sea automático o por falla de red. Una de las cosas más versátiles que tiene, entonces tenemos que tener en cuenta eso. Bueno, aquí como lo mencionamos, la unidad tiene un soporte para AMF, que es cuando tenemos fallas de red, o ATS, que es para las transferencias automáticas. De uso manual y uso automático, y para poder hacer la supervisión de manera remota y hacer la revisión de hasta 400 eventos que está sucediendo en la red eléctrica, sea en la red eléctrica principal o la red eléctrica de respaldo. Muy importante, uno de los fuertes más contundentes de este dispositivo es que cuenta con una arquitectura modular, con lo cual nosotros podemos integrar varios dispositivos para poder realizar comunicaciones de acuerdo a nuestras necesidades. Por alguna situación queremos contar con internet, con wifi, con red GSM, con el protocolo, con la capa de comunicación RS485. Todo ello lo podemos hacer a través de nuestro dispositivo, debido a que podemos integrar todos estos tipos de módulos. Lo veremos en un momento cómo es la integración de todos estos módulos y bueno, lo veremos. Entonces, como consiguiente, como lo habíamos mencionado, la parte más importante de nuestro Datacom D200 es la versatilidad, debido a que nosotros podemos hacer la transferencia, podemos hacer la evaluación de acuerdo a la salud de nuestra red eléctrica. Por ejemplo, si en caso revisamos o vemos que la red eléctrica está por alguna situación mal, empieza a haber sobrevoltajes o subvoltajes, el controlador tiene la capacidad de revisar estas circunstancias y hacer que el grupo electrógeno se prepare en caso haya algún problema con la red eléctrica y haga el switcheo directo para poder tener el respaldo de energía. Para que tratemos de siempre contar con la energía eléctrica sin ninguna interrupción. De igual manera también tenemos el modo ATS, el cual nos ayuda a hacer simplemente el switcheo directo de la energía eléctrica, del sustento eléctrico, el cual solamente funciona en caso de que haya la ausencia de una de las dos, sea de la red eléctrica principal, la red pública, o la red de respaldo. ¿Ya? Aparte de todo esto, como se lo había mencionado, tenemos la capacidad de realizar el control de arranque remoto. Es decir, que a partir de dispositivos, como ya se los había mencionado, podemos hacer que el grupo electrógeno encienda de manera automática, de acuerdo a nuestras necesidades.
Y adicional a ello, siempre se hace la comparación de un grupo electrógeno, se le hace la comparación con un carro a diésel. Un carro a diésel nosotros no vamos y en la mañana le encendemos y conducimos en un instante, sino que como todos sabemos, tenemos que hacerle que caliente un momento, que espere un momento, y cuando le vemos que todo está en su punto, pues arrancamos. Entonces, de la misma manera, el D200 tiene la capacidad de verificar todas este tipo de variables para ver, por ejemplo, temperaturas del alternador, niveles de aceite, niveles de combustible, todo ello a través de nuestro dispositivo del D200, para con ello nosotros tener en cuenta si es que amerita entre en funcionamiento el grupo electrógeno, y si no, nos va a mandar una alerta diciendo, mira, ve, hay un problema con la temperatura, hay muy poco combustible, necesito una atención aquí para poder empezar a poner en operación al grupo electrógeno. Y por último, algo muy importante que tal vez se debe considerar es que también tiene la capacidad de hacer el arranque manual. Esto es muy importante porque al momento de que hay un problema en los grupos electrógenos, cuando hay el problema en los grupos electrógenos, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros tenemos que resolver este tipo de situaciones, que es, por ejemplo, una alta temperatura, bajo combustible. Nosotros primero lo resolvemos y luego lo hacemos nuevamente entrar en funcionamiento al grupo electrógeno, y con esta función nosotros podemos hacer que entre en operación de manera manual, primero verificando que todo esté bien. ¿Ya? Otra de las cosas más importantes que nosotros tenemos, la capacidad las ventajas y los beneficios que nos ofrece el D200, el Datacom, es la posibilidad de poder nosotros analizar de manera visual todos los parámetros que está midiendo. En caso puede ser voltajes, puede ser corrientes, y nos da inclusive de manera gráfica las curvas cómo están actuando. Con eso nosotros podemos ver de manera mucho más gráfica, mucho más visual, qué está pasando tanto en el grupo electrógeno como en la red eléctrica principal, siendo de la empresa eléctrica. ¿Sí? Entonces con esto nosotros vamos a tener un poquito más de noción en caso haya algún tipo de problema o algún tipo de situaciones. Podemos verlo en la pantallita del D200, tenemos la capacidad de verlo. Y algo muy importante, como lo menciona en el titulado de esta diapositiva, la calidad de energía. Es una de las cosas que no muchos dispositivos ofrecen, que es la visualización de todo lo que son los armónicos. En este caso nosotros podemos ver inclusive los armónicos hasta el orden 31. Sí, se puede ver los armónicos tanto de todas las fases, tanto como de voltaje, de corriente y entre voltajes. De esta manera nosotros podemos ver si es que hay algún problema de armónicos que esté pasando en nuestra red eléctrica, lo cual nos ayuda a verificar si en verdad está funcionando de manera correcta, tanto del grupo electrógeno como de la red eléctrica principal. Algo muy importante es luego recalcar la calidad de energía, algo que muchas veces uno pasa por desapercibido, pero es una de esas cosas que invisiblemente empiezan a dar problemas cuando empieza a dar problemas y nosotros ni siquiera sabemos por qué. Entonces, muy importante esta parte. Ahora quisiera pasar un poquito más a la parte física de nuestro dispositivo. Vamos a ver lo que es la parte posterior, la parte del panel de conexiones de nuestro Datacom D200. ¿Sí? Entonces aquí, como podemos ver, bueno, aquí como lo podemos ver en la parte de aquí, en la parte superior izquierda de nuestro dispositivo del panel posterior, tenemos las conexiones que se deberían realizar para el grupo electrógeno. Aquí está etiquetado como G, que bueno, es un dispositivo que está realizado en inglés, entonces está nombrado como genset de grupo electrógeno, y como podemos ver aquí tenemos los bornes 51, 52, 54, 56 y 58. ¿Ya? Del 52, 54 y 56 corresponde a la alimentación de las líneas de voltaje correspondientemente a cada una de las fases. Podemos ver que en el borne 58 está disponible para la alimentación para la conexión del neutro. Ya, muy importante, porque bueno, en un momento lo mencionaremos rápidamente, lo que son las topologías de conexiones de red, por lo cual nosotros tenemos aquí la disposición para poder conectar de las diferentes topologías que nosotros encontremos. Ya, adicional a ello, nosotros también tenemos aquí, como lo pueden ver, en el borne 51 nosotros tenemos para conectar el sensado haciendo de la red, en este caso para el grupo electrógeno,
para poder ver si es que el grupo electrógeno está en buenas condiciones para hacer la transferencia de energía, ¿ya? Entonces son estas cinco conexiones que nosotros tenemos disponibles para hacer las conexiones de nuestro grupo electrógeno, ¿ya? En esta parte. Correspondiente a la parte de la mitad, como lo podemos ver, son las entradas para los sensores de corriente. En estos sensores de corriente simplemente se le hacen la conexión a nuestros sensores o los transformadores que todos conocemos. Es muy importante tener en cuenta que Datacom, como marca, nos menciona que para la conexión de estos sensores tienen que ser obligatoriamente transformadores en el transformador secundario de 5 amperios como máximo. ¿Ya? Y la parte superior derecha, de igual manera como las entradas de voltaje del generador, también tenemos las entradas de voltaje de la red principal de la empresa de eléctrica. Igual de la misma manera tenemos etiquetados como M, que en este caso lo tendrá como main. Y de la misma manera tenemos la disposición para conectar tanto las 3 fases y el neutro y el sensado en caso haya problemas en la red y el controlador de la decisión si se hace el cambio a otra fuente de energía. ¿Sí? Entonces ahora podemos ver la siguiente parte. Bueno, a partir de esto, a partir de estas conexiones, nosotros podemos hacer, como ya se lo había mencionado, la medición de tanto del voltaje como de la corriente, pero adicional a ello también podemos hacer la visualización de la frecuencia, muy importante para tener en cuenta también, y también podemos ver lo que son todas las potencias disponibles, ¿ya? Y como se lo había mencionado hace un momento, todo lo que son armónicos, todo simplemente con las conexiones que se le acaba de realizar. Y bueno, como lo podemos ver también en la parte inferior, tenemos disponibles los 2 primeros bornes, 1 y 2, que está correspondiente para la conexión de una batería. En este caso se le pone para una batería porque dado la situación que haya un problema de falla eléctrica, entonces tiene que entrar en funcionamiento la batería para que sea la que alimente al controlador. En este caso tenemos la disposición, la posibilidad de conectar una batería de 8 hasta 36 voltios. Lo más común localmente nosotros utilizamos las baterías de 9 voltios. En Datacom son bastante recurrentes en mencionar que no nos equivoquemos en estas conexiones. Como lo ven aquí, está bien etiquetado que la batería tiene que estar conectada correspondiente a su borne positivo y borne negativo, ¿sí? Ahora, como lo vemos en la siguiente sección, también tenemos la disposición de conectar hasta 3 salidas digitales. Estas salidas digitales nos dan la posibilidad de realizar lo más común que nosotros tenemos, lo mencioné hace un momento, la activación del grupo electrógeno de manera remota o a partir de otro tipo de sensor o de switcheo. Entonces estas tres salidas remotas tres salidas digitales nos dan las posibilidades, muchas más posibilidades, lo veremos en un momento. ¿Ya? El siguiente, como podemos ver también en los bornes 7, 8 y 9, tenemos para hacer la conexión de sensores analógicos. Son entradas analógicas. En este caso, ¿qué posibilidades nos da este tipo de entradas? Nos da las posibilidades de realizar el sensado, por ejemplo, de niveles. Por ejemplo, nivel de combustible, niveles de temperatura, niveles de presión. Y mucho más. Entonces con esto tenemos nosotros la posibilidad de poder hacer este tipo de sensados y poder visualizarles igualmente. ¿Ya? Y lo siguiente, como podemos ver en el borne 11, 12 hasta el 16, tenemos la posibilidad de hacer la conexión de entradas digitales. ¿Qué podemos hacer en este tipo de entradas? Como se lo había mencionado, como son digitales, son binarias, nosotros podemos hacer la conexión de sensores o de algún tipo de contactos secos que nos pueden ayudar igualmente a censar o verificar cómo está el estado de nuestro grupo electrógeno. Por ejemplo, queremos poner un límite en el nivel de combustible. A partir de un nivel de combustible se hará el switcheo y el grupo electrógeno lo detectará y nos dirá, mira, está a un nivel muy bajo de combustible, por favor, ponme un poquito más, ¿ya? Entonces, bueno, en este caso, esta primera parte, luego mencionaremos un poquito más a detalle las conexiones, un poquito más lo que son el diagrama de conexiones, ¿sí? ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, como lo mencioné, vamos a hacer un poquito más lo que es el detallado de lo que son el diagrama de conexiones. Bueno, aquí como podemos ver, bueno, si me permiten vamos a hacer un poquito de zoom en esta presentación. Aquí tenemos lo que es el diagrama de conexiones.
En este punto nosotros tenemos que ver cómo están conectadas. Por ejemplo, aquí lo que tiene etiquetado en Datacom, como lo tiene etiquetado como alternador, serían las conexiones a nuestro grupo electrógeno. Como podemos ver aquí, nos sugiere que tenemos que ingresar los fusibles, que son para las protecciones eléctricas para nuestro controlador, ¿sí? Eso por parte del grupo electrógeno. En la parte de la mitad, como podemos ver, tenemos las conexiones de nuestros sensores de corriente. En este caso, la demostración nos está diciendo que los está conectando a la carga, pero no es una cosa que se le pueda hacer, se le haga obligatoriamente. Se le puede también conectar al grupo electrógeno o a la empresa eléctrica, como lo está etiquetado aquí como main, ¿ya? De acuerdo a la disponibilidad que nosotros queramos. Como lo vuelvo a mencionar, todo este tipo de disposiciones lo tenemos como configurables en el software, ¿ya? Y en la parte derecha nosotros tenemos lo que es las conexiones de nuestra red principal, igualmente con sus correspondientes protecciones, todas sus fases, su neutro, de acuerdo a la topología que nosotros necesitemos, ¿ya? En este caso. Ahora, quisiera que nos fijemos un poquito en esta parte de aquí, donde está etiquetado como GC y MC. Esta parte son las bobinas de nuestro ATS, de nuestro controlador, de nuestro motorizado ATS. Hay que tener en cuenta muy bien una situación. El controlador D200 es simplemente la parte de control de nuestro sistema, nuestro sistema para la evaluación de la energía eléctrica. Es solamente el controlador. Pero nosotros tenemos, adicional a ello, tenemos que utilizar un ATS motorizado, lo que es las transferencias que nosotros conocemos comúnmente. En un momento les daremos una ilustración para poder verlo, ¿ya? En este caso, como nos está mencionando, nosotros podemos ver que la conexión está, como lo había mencionado hace un momento, está disponible para el borne 72 y 51, correspondientemente para el generador o el main. ¿Ya? Entonces, en este caso nosotros conectaremos uno de estos bornes a una de las salidas de la bobina de nuestro ATS, y la otra salida la tendremos que conectarle, como aquí nos dicen, en neutro. ¿Ya? Pero aquí tengo que hacer una pausa y recalcar algo muy importante para que no vaya a haber complicaciones con la implementación de este dispositivo. En su momento, cuando nosotros estábamos estudiando sobre este tipo de dispositivos, nos habíamos percatado, obviamente, como nosotros sabemos, las redes eléctricas locales son monofásicas a 110, pero este dispositivo es europeo. Este dispositivo es un dispositivo que se alimenta de manera monofásica a 220, por lo cual aquí nos está diciendo que la disposición sería de la salida a la bobina y de ahí al neutro. Pero las transferencias que nosotros utilizamos, por ejemplo, las ofrecidas por Difacel, las CSQ, son bobinas que se tienen que alimentar a 220. En este caso hay que tener muy en cuenta eso, cuál es la alimentación de las bobinas. Entonces, para localmente nosotros utilizar este tipo de dispositivos y con la transferencia motorizada, lo que tenemos que hacer es no conectarle al neutro, sino que tenemos que conectarle a la fase 2 o a la fase 3. Y muy importante también no conectarle a la fase 1, debido a que el borne del sensado 51 está ligado a la línea 1, que en este caso sería el 52, y de la misma manera el borne de sensado del número 72 está ligado al borne 71. ¿Qué quiere decir eso? Que si al momento yo pongo una de las salidas de la bobina, una de las salidas del sensado, por ejemplo el 51, le pongo a un lado de la bobina y el otro lado le pongo a la línea 1, es como que estuviera poniendo la misma línea alimentado a los dos lados de la bobina, por lo cual no se nos va a activar el ATS motorizado. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos que hacer? Conectar el borne 51, por ejemplo, en esta situación, tendríamos que conectarle a una de las salidas de la bobina, y la otra salida de la bobina a la línea 1, a la línea 2 o a la línea 3. Eso como un pequeño detalle, una pequeña situación que, bueno, en su tiempo nosotros nos habíamos percatado, y obviamente sin ese tipo de situaciones no iba a funcionar, ¿ya? Entonces, como lo habíamos mencionado, este tipo como está marcado GC y el MC, están disponibles con la conexión de las bobinas de nuestro ATS motorizado, ¿sí? Como lo podemos ver, son dispositivos que de igual manera nosotros disponemos como Difacel, y igualmente están a la disposición de todos ustedes.
¿Ya? En la parte de abajo podemos ver uno de los puertos más importantes también que tiene nuestro dispositivo. Que es en el borne 17 y 18 tenemos la capacidad de conectarse a un sensor MPU o para realizar la comunicación con el protocolo de comunicación CAN-bus. Bueno, para los que tal vez, digamos, no tenemos un poquito en conocimiento qué tipo de conexiones son estas, son dos tipos de situaciones diferentes. Por ejemplo, en el MPU es un sensor que nos ayuda a conectarle en los engranes de nuestro motor del grupo electrógeno para poder ver los RPMs. ¿Qué nos ayuda a partir de esto? Nos ayuda a ver si es que el grupo electrógeno está en marcha, ha parado o tiene alguna falla de acuerdo a los RPMs. O el protocolo CAN-bus, que el protocolo CAN-bus es un medio de comunicación hacia el controlador que nos ayuda a ver mucho más a detalle todas las variables físicas y eléctricas del grupo electrógeno. Puede ser todo lo que se había mencionado hace un momento, nivel de combustible, velocidad igualmente la velocidad del motor, temperaturas, presiones y todo ello, a partir de solamente dos conexiones, el protocolo CAN-bus con respecto a esto, ¿sí? Y adicional a ello, y por último, pero no menos importante, no podemos nosotros hablar de calidad de energía si no podemos hablar de una buena puesta a tierra. En este caso nosotros podemos ver que en Datacom nos está recomendando que nosotros tenemos que aterrizar el dispositivo, el D200, tenemos que aterrizar con el borne negativo de la batería. Y como el D200 es un dispositivo desmontable, un dispositivo montable en un tablero, nosotros podemos aterrizar el tablero y con consiguiente nosotros poner en un buen puesto a tierra, una buena puesta a tierra para que el dispositivo tenga la mayor tipo de protección. Entonces, todo esto disponible aquí. Como nos menciona aquí, la batería debería ser aterrizada en el borne negativo, ¿ya? Eso. Muy bien. Ahora, bueno, nuevamente aquí vamos a mencionar una de las cosas también muy importantes que de gran peso que nos ofrece este tipo de dispositivos, que es la comunicación, que en este caso es modular. Como se lo había mencionado hace un momento, es uno de los fuertes más importantes que tiene Datacom. Bueno, aquí les voy a hacer un poquito, quisiera hacer un poquito de énfasis, que nos fijemos en esta parte central del dispositivo de la parte posterior. Como podemos ver, bueno, aquí nos menciona que tiene una antena GSM que es un módulo, ¿ya? Pero tenemos la disponibilidad de poner otro tipo de módulos de acuerdo a la necesidad que nosotros tengamos, ¿ya? En este caso, por ejemplo, como podemos ver, esto es un slot para poner módulos de comunicación y podemos poner uno de los más importantes que a nivel industrial posiblemente ya lo sabemos, lo hemos escuchado. Podemos poner un módulo para la capa de comunicación RS485 con la posibilidad de conectar, para poder conectar HMIs, PLCs, inclusive simplemente conectarnos a una computadora, ¿ya? Adicional a ello también tenemos, como lo vimos en la primera ilustración, tenemos un módulo GSM que nos permite hacer comunicación a la red móvil, ¿ya? Pero uno de los más importantes, creo que uno de los más contundentes que tiene Datacom en esta situación modular, es que tiene un módulo Wi-Fi. Este módulo nos permite hacer con ya una conexión total y completa, bueno, según la disponibilidad del internet, una comunicación completa hacia la internet propiamente. Podemos tener un centro de control para nosotros ver cómo está nuestro Datacom en cualquier parte del mundo donde nosotros tengamos internet, o adicional a ello poder hacer el envío de eventos o alguna falla o informes de nuestro Datacom a través de correo electrónico. Una facilidad muy importante que nos está ofreciendo Datacom. O lo que podemos tener también es la red para poder conectarnos al Ethernet con un módulo de Ethernet, que nos ofrece lo mismo que el módulo Wi-Fi, pero esta vez con la conexión de Ethernet con un cable RJ45. ¿Ya? Puede ser lo mismo. ¿Qué nos ayuda a esto? ¿Qué nos permite hacer todo esto? Que tenemos que tener en cuenta que la confiabilidad que nos ofrece Datacom al poder realizar la comunicación en con cualquier de estos módulos es muy importante. Y de igual manera la versatilidad para el uso de varios motores y que a partir de ello realizar las mediciones, control, monitoreo de todo esto nos permite que nosotros podamos tener el control completo de nuestro Datacom.
¿Ya? Y quiero que tal vez nos consideremos una cosa muy importante. Tal vez no se lo he mencionado, pero de las conexiones más importantes, y como lo habíamos mencionado en este momento, estamos mencionando al Datacom D200, la conexión más importante que tiene es la conexión USB. Porque esta viene por default a un costado del dispositivo y tiene que ser simplemente conectado por un cable de USB tipo A tipo B, y puede ser conectado a nuestra computadora. Entonces, de esa manera, de una forma muy rápida, sin mayor complicaciones, nosotros podemos hacer la conexión. Y con ello nosotros podemos hacer monitoreo, programación, cualquier tipo de configuración necesaria para poder hacer el control de nuestro, sea la red eléctrica o de nuestro grupo electrógeno. ¿Sí? Ya, ahora quisiera pasar a otra etapa de esta pequeña reunión, de este pequeño webinar, ¿ya? Que es la gestión de software. Yo creo que aquí es una de las partes más contundentes que cuenta Datacom, porque a diferencia de otro tipo de marcas, Datacom no nos ofrece el software tanto de programación para los dispositivos de 200, de 700, de 500. El software nos ofrece de manera gratuita. De hecho, podemos ir a descargarla en su página, y lo más importante, en realidad todos sus servicios son gratuitos. Entonces yo creo que eso es algo muy contundente y un paso firme de parte de Datacom para que nosotros no tengamos algún tipo de limitación. Nosotros sabemos, obviamente, en algún momento nos hemos topado con el tema de que al momento de tener un dispositivo nosotros tenemos que descargar el software. O nos cobran o está limitado. Hay secciones donde no podemos utilizarlas, secciones que tal vez nos dicen, mira, cómprate esta suscripción para que puedas desbloquear todo lo que tengo disponible. Con Datacom no sucede eso. Datacom nos da todo el software completamente gratuito y completo para poder hacer todo tipo de programación. No hay ningún tipo de limitaciones, ¿ya? El software a utilizarle, el Rainbow Plus, ¿ya? Rainbow Plus, que se lo puede conectar, como lo habíamos mencionado hace un momento, de manera USB desde nuestro controlador hacia nuestra computadora y realizar la programación de acuerdo a las necesidades que tengamos, ¿ya? ¿Qué podemos hacer con el Rainbow Plus? Pues todo lo que nos ofrece Datacom. Por ejemplo, hacer la configuración si es que va a funcionar como modo ATS, AMF, si es que a partir de ello también podemos hacer la monitorización real en su modo SCADA, la gestión si es que queremos hacer una alarma por combustible bajo, temperaturas altas, bajas, la parametrización de todas las entradas y salidas, y de igual manera, como se lo mencionó, la comunicación local y remota. La comunicación remota simplemente es la parametrización o la configuración en caso de nosotros tener los módulos disponibles, como se lo mencionó, por ejemplo, el Wi-Fi o Ethernet, ¿ya? Entonces, bueno, en este momento no quisiera extenderme mucho en la explicación de este Datacom del Rainbow Plus, porque queremos hacer una demostración en tiempo real de cómo se le haría la configuración, una configuración bastante básica sobre lo que es el Rainbow Plus con el Datacom D200, ¿ya? En un momento pasaremos a esa parte. Pero de igual manera vamos a explicar un poquito lo que es el interactuar con este tipo de software, ¿ya? En este caso, como podemos ver al momento de entrar al Rainbow Plus, nosotros de momento contamos con la versión más actual que Datacom nos ha ofrecido, es la versión 3.43.7. ¿Ya? En este caso nosotros podemos ver que nos ofrece diversos tipos de información. Por ejemplo, si está conectado tipo USB o si hay una transferencia de datos, lectura y escritura, qué tipo de comunicación queremos hacer, sería serial, por IP, USB, en modo SCADA o demás situaciones. También podemos trabajar de manera offline, con lo cual nosotros no es necesario que estemos conectados a un Datacom D200, simplemente con el archivo de configuración nosotros lo subimos y podemos hacer las configuraciones necesarias, ¿ya? Entonces, como lo podemos ver, podemos hacer la conexión por USB, y al momento de tener esta parte no hay necesidad de hacer más, simplemente ponemos connect y procederá a tener la siguiente pantalla donde nosotros entraremos a la parte de configuración de todos los parámetros disponibles de Datacom. Algo muy importante: para empezar a hacer toda la parte de configuración, nosotros tenemos que ubicarnos en la parte que lo marca aquí como configuración.
y posteriormente a ello nosotros tenemos que leer desde el dispositivo para que el Rainbow Plus detecte toda la configuración disponible cargada de momento en el Datacom D200 en nuestro caso, ¿sí? Y de igual manera nosotros podemos ver en la parte inferior que tenemos toda la parte de visualización de si es que está haciendo comunicación USB, la lectura realizada, e inclusive qué tipo de dispositivo tenemos con su versión correspondiente y todo lo demás, ¿ya? En este caso, adicional a ello, también tenemos en la parte derecha, en la parte izquierda nosotros tenemos todo lo que se puede configurar, pues es del propio módulo, del generador, del grupo electrógeno, de la red principal, del motor del grupo electrógeno. También aquí podemos ver cómo vamos a configurar las entradas analógicas, las salidas digitales, entradas digitales y la parte de comunicación en caso de que integremos algún tipo de módulo, ¿ya? ¿Qué más tenemos consiguiente a esto? Y la parte derecha, nosotros podemos ver, nos deja hacer una visualización rápida qué tipo de switcheo está en este momento, si es que la carga está alimentada tanto por el grupo electrógeno o por la red eléctrica principal, ¿ya? Ahora, como lo había mencionado, no quiero hacer mucho énfasis en el software, pero quisiera mencionar esta parte muy importante, las topologías de la red. En este caso nosotros, como podemos ver, tenemos la disponibilidad de varios tipos de topologías. En este caso nosotros localmente lo que necesitamos es, creo que es el más importante, que la mayoría tenemos, es un trifásico 4 hilos que corresponde a la configuración estrella. Como podemos ver aquí también tenemos una ilustración que nos demuestra que se va a conectar a tres fases, L1, L2 y L3 y su correspondiente neutro. Entonces todo esto también podemos configurarle. Quería hacer un poquito de énfasis en esto porque al momento que nosotros hagamos la configuración de nuestro Datacom D200 y nosotros por alguna situación escojamos mal el tipo de topología, nosotros no vamos a poder tener una lectura exacta de lo que está realizando la red eléctrica. Entonces es muy importante tener en cuenta qué tipo de topología escogemos para poder hacer el censado correcto de las redes que nosotros tengamos disponibles. ¿Ya? Ahora, una de las cosas bastante importantes que también tenemos en este caso en Rainbow Plus es que nosotros tenemos la posibilidad tenemos un modo SCADA, un modo para poder hacer la monitorización en tiempo real de todo lo que está pasando en el Datacom D200, en nuestras redes eléctricas. En este caso nosotros podemos ver en tiempo real qué está sucediendo. Y adicional a ello también nosotros podemos ver, manipular nuestro Datacom. Para este caso nosotros tenemos que ubicarnos en donde está aquí señalado en el modo SCADA, que está al lado de configuración, que lo vimos hace un momento. Y como lo había mencionado, nosotros podemos de esa manera poder hacer la manipulación directa del Datacom. Que por ejemplo aquí tenemos los pulsadores de dirección, que igualmente al momento que nosotros pulsemos aquí, lo mismo va a suceder en el Datacom. Tenemos el modo run, el modo auto, saber qué tipo de conexión está realizada en ese momento y una pantallita que nos indica exactamente lo que está pasando igualmente en el Datacom, ¿ya? De igual manera también tenemos la posibilidad de revisar cuáles son las mediciones tanto de voltaje, corriente, potencias, frecuencias de nuestra red eléctrica o de nuestro grupo electrógeno, todo esto en tiempo real. Y también tenemos la parte donde tenemos los parámetros, los valores tanto eléctricos como físicos de nuestro grupo electrógeno. Podemos ver que aquí, como se lo menciona, tenemos la posibilidad de revisar lo que es la velocidad del motor, presión del aceite, temperatura del motor, temperatura del aceite y muchos parámetros que lo podemos igualmente configurar con nuestro Rainbow Plus. Y una pequeña señalización si es que tenemos alarmas y qué alarmas están pasando. Igualmente todo eso se lo puede ver desde la pantallita. Y una posibilidad muy versátil que nosotros tenemos, que nos ofrece Datacom, como lo había mencionado hace un momento. Una situación un software que tiene todas las prestaciones completas, no hay ninguna limitación, ¿ya? Como siguiente, en la parte de izquierda nosotros podemos ver todo lo que podemos nosotros visualizar, tanto del generador, de la red eléctrica principal, del motor, entradas, salidas digitales, analógicas, y como se lo había mencionado hace un momento, calidad de energía, con los que son armónicos, alarmas, qué tipo de alarmas están pasando y demás. Y con esto nos da una posibilidad muy completa de ver qué está pasando en nuestras redes.
¿Ya? Lo siguiente, bueno, en este punto también quiero que tengamos una consideración bastante importante. Datacom nos ofrece dos tipos de servicios que tienen un nombre muy similar, pero son cosas diferentes. Lo que se había mencionado en este momento, hace un momento, sobre el software de configuración y de monitoreo del Datacom D200, es el Rainbow Plus, que nos ofrece el Rainbow SCADA Plus, que es donde nosotros hace un momento lo mencioné. Se podía visualizar en tiempo real todos los parámetros del grupo electrógeno, pero adicional a ello Datacom nos está ofreciendo el Rainbow SCADA, que no es lo mismo que el Rainbow Plus SCADA. Es el Rainbow SCADA, que es un servicio en la nube que nos facilita la visualización de todos los parámetros, igualmente como que si fuese el Rainbow Plus, todos los parámetros, pero de manera remota. ¿Qué quiere decir? Que yo, a partir de un navegador o de la aplicación celular, yo puedo hacer el control y visualización de todos los parámetros que puedo revisar, tanto de la red eléctrica como el grupo electrógeno, como el generador, el motor, todo desde cualquier punto donde yo tenga acceso a Internet. De igual manera, como lo vuelvo a reafirmar, Datacom nos ofrece estos servicios de manera gratuita. De igual manera, no quiero extenderme mucho en esta parte porque les daremos una pequeña demostración de cómo es la visualización de estos datos. Entonces, igualmente, una de las posibilidades, los beneficios más importantes que nos ofrece Datacom. ¿Ya? Entonces, ¿de qué manera podemos resumir? ¿Cómo le podemos resumir a nuestro querido módulo controlador de grupo electrógenos Datacom D200? De manera súper rápida yo lo puedo mencionar como un pequeño controlador de análisis eléctrico que centraliza todo en un solo punto. A pesar de que es pequeño, no deja de ser de nivel industrial. Entonces, nuestro Datacom es el cerebro de todo el sistema, que controla tanto las variables, puede monitorear las variables analógicas y las variables de nuestro grupo electrógeno y poder hacer el control en el caso de tener una transferencia, ¿ya? Se lo puede hacer el monitoreo local y programación a partir del Rainbow Plus. Y lo último mencionado, de lo más importante, que es la operación a nivel SCADA, pero desde la nube, ¿sí? Tenemos todo este tipo de posibilidades de acuerdo a lo que se le había mencionado hace un momento, que es con el uso de sus módulos. Por ejemplo, con esto nosotros podemos utilizar un módulo Wi-Fi y poder hacer el monitoreo de manera remota en cualquier punto del mundo donde nosotros tengamos la posibilidad de tener acceso al Internet y con eso poder ver cómo están los parámetros de nuestro grupo electrógeno de la red eléctrica principal, ¿ya? Bueno, como lo mencioné, no quería ser tan extenso, bueno, espero no haberme extendido demasiado en esta situación. Yo quería mencionar rápidamente lo que son los beneficios de nuestro Datacom D200, qué nos ofrece, qué hace, cómo lo hace, qué alcances tiene para poder nosotros implementarlo. Como lo vemos, es tan versátil que nos ofrece tantas cosas y de manera gratuita. Todos estos productos ofrecidos aquí en Difacel y siempre a la disponibilidad de todos ustedes. Entonces, en este momento quisiera proceder a una tercera etapa donde nosotros vamos a hacer una demostración en un tablero realizado para hacer prácticas didácticas, se le podría hacer de esa manera. Es un tablerito que nosotros hemos adaptado para poder ver cómo se comporta el Datacom D200 en caso de que haya una red eléctrica principal y empieza a fallar y tenemos el grupo electrógeno que pasa y también entradas, salidas analógicas, digitales y con todo ello. Entonces, ¿sí? Entonces, en este momento procederé a mostrarles cómo es cómo tenemos realizado este tablerito, ¿sí? Permítanme un momento, por favor. Ya, por favor me confirman si se puede ver en sus pantallitas. En un punto tenemos lo que es el Rainbow Plus y en otro punto tenemos lo que es el tablerito realizado, ¿ya? Entonces, en este momento, bueno, le voy a hacer un poquito más pequeño lo que es el Rainbow Plus porque quiero mostrarles lo que hemos realizado como la posibilidad de
de ver qué se hace con este Datacom D200. Bueno, como lo podemos ver en este momento, tenemos un tablerito donde tenemos la posibilidad de ver y que en este caso, como lo podemos, está señalizado, está energizado con la red principal. Y al momento que pase el grupo electrógenos hará el switcheo automático y con su señalización. De manera didáctica, como se lo había mencionado, habíamos adaptado pulsadores para poder hacer la emulación de sensores que nos indique si hay que tener en este caso muy didáctico, la temperatura del alternador, nivel de refrigerante, falla de ventilador, sobrecarga, paro de emergencia, detector de terremotos y demás posibilidades que tenemos. Y como variables analógicas que tenemos, por ejemplo, presión de aire, temperatura del motor o nivel de combustible. Y nuestro querido Datacom D200. Como puede ver en este momento aquí, bueno, si es que se lo puede visualizar, estamos viendo los parámetros que está midiendo en este momento. Y, por ejemplo, en la parte de adentro, en la parte interior nosotros tenemos lo siguiente. En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos aquí, como lo habíamos mencionado, el ATS motorizado, que es la parte de potencia de nuestro sistema. Como lo habíamos mencionado, como es una simulación, nosotros no vamos a poner en uso un grupo electrógeno, sino vamos a hacer la simulación tanto del grupo electrógeno como de la red principal. En este caso utilizamos breakers para hacer el switcheo de ambas fuentes de energía. En este caso, como vemos, está activada la fuente de energía principal. En un momento apagaremos la fuente principal y activaremos la fuente de reserva. Ya, como se lo había mencionado, sus correspondientes protecciones, y a la par de ello nosotros lo utilizaremos para ver si es que hay una falla de red y qué pasa con ello, ¿ya? Entonces, en este caso, como podemos ver, es nuestro tablero didáctico, ¿ya? En un momento haremos, bueno, en este momento se hará una pequeña demostración. Por ejemplo, en este caso, como lo podemos ver, está activado en la red principal. ¿Qué pasa si por alguna situación, por ejemplo, se va la luz e ingresa el grupo electrógeno? ¿Qué pasa en ese momento? Nos da un contador que nos dirá en este tiempo se realizará el cambio de la energía eléctrica y nos dice un tiempo de precalentamiento y hará el paso a la energía de respaldo, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, ¿qué voy a hacer? Por una situación muy importante, vámonos a ubicar en la parte de, vamos a ver en un momento, perdón, aquí, vamos a ver aquí, ya, tenemos lo que es la presión. ¿Qué pasa si es que se sube demasiado la presión del aceite del grupo electrógeno? Se sube la presión, se acaba de apagar nuestro grupo electrógeno porque es peligroso con la presión. Entonces nosotros revisamos que todo el tema de presiones esté bien, revisemos que presiones esté bien, la presión está bien. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a ingresar nuevamente en funcionamiento nuestro grupo electrógeno, ¿ya? Y como podemos ver aquí, nos da la posibilidad de que ya está a punto de iniciar la operación, ¿ya? De igual manera podemos ver temperatura del motor, niveles de aceite, o en caso, por ejemplo, haya una falla por ejemplo, un paro de emergencia o una temperatura alta del alternador. ¿Qué pasa? Bueno, en este caso nosotros tenemos la posibilidad inclusive de configurar si es que este tipo de fallas se puede hacer por largo, si se extiende. Por ejemplo, la temperatura es una variable lenta. Entonces nosotros le dejamos programado para que pasados los 10 segundos, ahí recién nos dé la alerta de que está pasando algo, ¿sí? Nosotros tenemos la posibilidad de que nos dé la alerta o que en el momento de que pase una de estas situaciones se apague el grupo electrógeno, ¿ya? En este momento tal vez no se lo pudo ver muy bien, pero ahorita vamos a hacer la demostración en el Rainbow Plus para que nosotros podamos ver de manera un poquito más didáctica lo que está pasando en nuestro grupo electrógeno, en nuestro controlador. Ya, entonces permítame por favor, le voy a hacer un poquito pequeño la pantallita de nuestro querido tablero y voy a proceder a hacerla, vamos a verlo un poquito más grande lo que es el Rainbow Plus, ¿ya? Listo, entonces como lo habíamos mencionado en este caso, vamos a utilizar, permíteme un poquito, me parece que está mucho, ya, ahí, por ahí, exacto. ¿Ya? Como lo habíamos mencionado, nosotros lo que vamos a utilizar es la parametrización de acuerdo a la conexión USB.
¿Ya? Como lo habíamos mencionado, tenemos la posibilidad de revisar si es que hay conexión en USB, si tiene conexión o no, y todo eso. Entonces, en este momento ponemos USB y simplemente el Datacom está conectado por el cable USB a la computadora y le daremos Connect. Ya, permítanme un momento, por favor. Necesito agregarles la pantallita de la siguiente pantalla que nos sale. Permítanme un momento, por favor. Ok, listo. Entonces la siguiente pantallita, como se lo mencionaba, es la siguiente. Permítame, voy a hacerlo un poquito más pequeño para que se pueda visualizar bien. Ok, por favor me confirman si es que se ve bien la pantallita. Sí. Muy bien, listo. En este caso podemos ver que, por ejemplo, como lo habíamos mencionado hace un momento, aquí podemos hacer la configuración de todos los parámetros necesarios del Rainbow Plus. Como se lo había mencionado, tenemos los indicadores de lectura y escritura, la conexión que está disponible, que en este caso es USB, qué versión de Rainbow Plus tenemos disponible, y del Datacom que tenemos disponible y todo ello, ¿ya? En este caso, como lo habíamos mencionado, tenemos que cerciorarnos que nosotros estemos en el modo Configuration. Y a partir del modo Configuration nosotros ponemos leer desde el dispositivo. Y en este momento, como podemos ver, esta barra de progreso se estará cargando las configuraciones realizadas y guardadas en nuestro Datacom. Y nosotros podemos ver. En este caso, como lo había mencionado, lo menciono en este momento, nuestro Datacom está configurado en el modo ATS, como controlador ATS. ¿Sí? Tenemos la posibilidad de realizar otro tipo de conexiones, para poder, como lo había mencionado al principio, en el modo AMF, en caso haya una falla en la red que sea un poco más crítica, entonces nosotros podemos hacer eso. Pero en este caso nosotros lo haremos como en la forma ATS. Haremos una configuración bastante básica y una revisión bastante rápida de lo que son todos los parámetros del Rainbow Plus. Como le había mencionado, tenemos lo que es las configuraciones del módulo, tenemos la funcionalidad que ya lo habíamos mencionado, la pantalla cómo queremos que aparezcan las configuraciones en la pantalla. Estas opciones son más de tema de revisión y todo lo que es como una interfaz entre humano y el dispositivo, ¿ya? Tenemos la posibilidad de hacer el encendido automático, algo muy importante. Bueno, aquí quiero hacer una pausa bastante importante, porque tenemos nosotros la posibilidad de hacer el encendido del grupo electrógeno por lo menos una vez a la semana, como se lo sugiere, porque, como los había dicho hace un momento, el grupo electrógeno se lo compara con un carro a diésel, y el carro a diésel no lo podemos, de hecho ningún carro lo podemos tener parado mucho tiempo sin que funcione. Entonces nosotros tenemos la posibilidad que a partir de nuestro Datacom de 200 haga este tipo de ejercicios, que es lo que encender el grupo electrógeno por lo menos una vez a la semana y un determinado tiempo, para que este no vaya a tener mayor complicaciones al momento que sea necesario. ¿Ya? Algo muy importante que tener en cuenta, ¿ya? Y mayor tipo de configuraciones que referente a lo mismo, ¿ya? Esto por parte del módulo. Por parte del generador, como se lo había mencionado hace un momento, tenemos las topologías de la red. Aquí tenemos disponibles todo este tipo de topologías que nos puede ayudar de acuerdo a la necesidad, a las conexiones que nosotros necesitemos hacer el censado para poder verificar las conexiones y todo este tipo. Como lo había mencionado, a nosotros nos interesa más el trifásico a 4 hilos en configuración estrella en el generador, ¿ya? Y con eso nosotros tenemos la parte de la topología. Algo muy importante, una sugerencia, un tips que yo les puedo mencionar, es que cada que hagamos nosotros algún tipo de configuración, automáticamente lo podamos guardar en el dispositivo. Y igualmente nos dará una barra de progreso que nos ayudará a verificar si es que todo está bien. ¿Por qué se hace esto? Porque en realidad uno cuando empieza a hacer configuraciones, muchas veces las configuraciones se desordenan y luego nos toca iniciar nuevamente desde el principio. Entonces, configuración que hago, guardo. Configuración que hago y le sigo guardando, ¿ya? ¿Qué más tenemos aquí? La parametrización de los voltajes nominales que nosotros queremos ver, que queremos que sea censado dentro del grupo electrógeno. Bueno, esto ya depende mucho de quién lo realice, ¿ya? En este caso, tanto de voltajes, frecuencias y hasta incluso tenemos la oportunidad de ver el histéresis que tendrá, pero en caso de que haya el ingreso y retorno de la electricidad, y con eso se podría ver.
de parte del display que nomás se visualizará. Algo muy importante también, como hace un momento lo había mencionado cuando le hice el switcheo en el ejemplo del tablero. En caso de que haya un fallo en el voltaje, ¿qué tiempo me dará el chance de que esa falla se mantenga? Y a partir de que se termine ese tiempo, ¿qué va a pasar? Que es lo más recurrente y que es lo más lógico, es la transferencia, ¿ya? Entonces igualmente una falla de voltaje, falla de frecuencia, sobre potencia y mucho más, ¿ya? Lo que son los porcentajes, en qué porcentaje va a estar el error. Por ejemplo, cuando yo quiero que el equipo se apague cuando hay un subvoltaje. En este caso lo hemos configurado 86 voltios en fase neutro. Y cuando yo quiero que me dé una alerta. En caso que yo quiero que me dé una alerta, por ejemplo, a 108 voltios, me diga, mira, algo está pasando, verifica antes que se apague. Y de igual manera, para voltajes altos, una advertencia o apagado del grupo electrógeno. El tiempo que va a darme chance de que si es que se mantiene ese error y demás. Una parte muy importante también la situación del desbalance de voltaje y esto también el tiempo que me da la posibilidad de que existe ese desbalance de voltaje. Lo mismo con la parte de frecuencia, con la parte de corriente, de la carga y con unas situaciones más de carga y qué pasa con los contactos, ¿ya? Ahora vamos a la parte de la red principal, de la red eléctrica. En este caso es algo similar que el del generador. Podemos ver lo que son las topologías de la red. En este caso, igualmente, como lo vuelvo a mencionar, lo más importante para nosotros de momento, trifásico a 4 hilos, ¿ya? Igualmente los timers que nos da el chance para ver cuánto tiempo va a demorar, cuánto tiempo nos da chance de que haya ese error, o si no se apaga o se suspende el grupo electrógeno. No, en este caso sería la red eléctrica, ¿ya? Niveles de voltaje, niveles de frecuencia, igualmente los contactos. Ahora iremos a la parte del motor. Aquí nos da la posibilidad de ver todos los parámetros que nosotros podemos utilizarles en el motor. Como lo podemos ver, igualmente tendremos que parametrizar de acuerdo a lo que nos ofrezca en el motor del grupo electrógeno. Algo similar como el generador o la red eléctrica, nosotros tenemos que ir viendo uno por uno de acuerdo a las características de nuestro motor. Ya, ahora sí, vamos a entrar a una de las partes más singulares que nosotros tenemos. Por ejemplo, lo que son las entradas analógicas. Como lo había mencionado nosotros de manera didáctica en la parte como tenemos que tenemos aquí visualizando, nosotros habíamos hecho la parte de evaluar lo que son niveles de presión de aceite, temperaturas del motor, niveles inclusive de aceite o de combustible. Son tres entradas analógicas que nos da la posibilidad de ver eso. Pero adicional a ello, como lo podemos ver aquí, podemos también hacer la visualización o la medición de todos estos parámetros. Aquí podemos agregar otro nivel de presión de aceite, nivel de temperatura del motor, nivel de combustible, nivel de temperatura del aceite, del diésel, temperatura ambiente, presión, temperatura y mucho más. En todo eso, lo único que tenemos que ver cuáles son los tres más importantes y de acuerdo a ello nosotros hacer la evaluación. Como lo habíamos mencionado, son parámetros analógicos. Y tener en cuenta que, por ejemplo, para este caso nosotros tenemos el uso de muchos sensores. Por ejemplo, podemos hacer un transductor de 0 a 10 voltios, un transmisor de 4 a 20 miliamperios, muy común dentro del área industrial y de acuerdo a las presiones o lo que nosotros necesitemos. O, por ejemplo, en la parte de temperatura, nosotros lo habíamos configurado para hacer un PT100 o un PT1000 o un PT100. Para adicional a ello también tenemos transductores, transmisores o lo que nosotros tengamos en disposición para poder hacer la evaluación de la temperatura, en este caso del motor. Igualmente, de esta manera nosotros para el nivel de combustible, habíamos hecho una evaluación con un transmisor de 4 a 20 miliamperios. ¿Sí? Lo más importante de las entradas analógicas. Ahora, de las entradas digitales tenemos lo siguiente. En este caso, como lo habíamos mencionado, es digital, entonces solamente nos dará alertas en caso haya algún tipo de evento. Por ejemplo, aquí se extiende mucho más. Tenemos todos estos tipos de posibilidades. Todo este tipo de... me parece que no se está viendo, pero tenemos alrededor de 50 posibilidades entre
Por ejemplo, queremos ver si es que hay un nivel muy alto de aceite, una temperatura muy alta, un nivel muy bajo de refrigerante, nos dará el alerta automática de acuerdo a su disposición. Como podemos ver aquí también que de acuerdo a esa alarma, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, solamente quiero que me dé una alerta o quiero que se apague. Si es que en el display quiero que siempre esté apareciendo o que sea intermitente. De acuerdo a qué tipo de contacto tenemos. En este caso lo habíamos puesto como normalmente cerrado. Al momento que se cierre, nos dará el switcheo. ¿Sí? Y como lo había mencionado hace un momento, por ejemplo, también teníamos la posibilidad en este caso, por ejemplo, aquí tenemos un paro de emergencia. Si un paro de emergencia yo no le puedo poner que me dure 10 segundos para que se active. No, si es un paro de emergencia le ponemos que al momento que se active, a ese instante, va a darme la alerta o va a parar el grupo electrógeno. Pero también tenemos la posibilidad, por ejemplo, de aumentarle a 10 segundos todo este tipo de variables. Por ejemplo, el caso como lo había mencionado hace un momento, la temperatura es una variable lenta. Entonces, siempre hay que darle una pequeña apertura en caso de que empiece a tener algún rango que no sea adecuado. Entonces, en este caso, si pasa de tal temperatura a 10 por más de 10 segundos, se va a activar la alerta. Esto como parte de las entradas digitales. Como parte de las salidas digitales, como aquí podemos ver, uno de los más importantes de la salida 1, de hecho en la salida 1 por default viene lo que es cuando la red eléctrica principal, la red pública, tiene falla, lo que va a hacer de default es encender el grupo electrógeno mediante un switcheo. Eso lo viene por default aquí. Nosotros igualmente podemos configurarle además salidas. Por ejemplo, decirme si es que el grupo electrógeno, los voltajes del grupo electrógeno están en óptimas condiciones, o que nos dé también una alerta si es que el grupo electrógeno está en precalentamiento y demás situaciones. Por ejemplo, también podría ser cuando tenemos una temperatura muy baja, un reinicio forzado y demás funciones. Todo esto de acuerdo a las disponibilidades y lo que nosotros necesitemos, ¿ya? Y por último tenemos la parte que también se lo mencionaba como uno de los pasos más contundentes de parte de Datacom, que es la comunicación modular de acuerdo a nuestra disposición. Como aquí podemos ver, nosotros tenemos la parte del GSM, el R232, pero también aquí está la parte del RS485. Un módulo Wi-Fi o un módulo que nosotros también lo tenemos, que lo hemos habilitado, como es el módulo Ethernet. Y nosotros podemos, de acuerdo aquí, la parametrización, de acuerdo a nuestra red disponible, hacer la configuración para poder hacer la transmisión de los datos a la nube, ¿ya? En este caso, como lo podemos ver aquí, tenemos, parametrizado a nuestra disposición, ¿ya? Ya. Ahora, bueno, como lo había mencionado, para no extenderme más en este asunto, dar una pequeña revisión lo que es en el modo escala de Rainbow Plus. Tenemos aquí, como lo podemos ver, en la pantallita como está compartida la parte del tablero, está en este momento habilitada la parte del grupo electrógeno. Y como podemos ver, sí se puede visualizar con más o menos cómo están los valores, sí se puede más o menos visualizar en el tablero, pero sí quiero que nos demos un poquito, prestemos un poquito de atención justo esta parte de aquí. Podemos ver que el mismo mensaje que nos está dando en el Rainbow Plus es el mismo mensaje que nos está dando en el tablero. ¿Ya? Y con ello nosotros podemos hacer la visualización remota desde el Rainbow Plus, hacia desde nuestro tablero hacia el Rainbow Plus. Igualmente, como lo había mencionado, podemos hacer la manipulación del Datacom de 200 a partir del Rainbow Plus. Por ejemplo, aquí yo quiero ir a revisar nuevamente lo que son, quiero ver lo que son variables de medición, caso presiones, temperaturas. Vamos a irnos a esa sección. Vamos a ver, aquí tenemos las configuraciones IP y aquí tenemos la parte, ahí lo podemos visualizar. Aquí tenemos a qué presión se está en este momento. Como lo había mencionado, podemos nosotros hacer la variación de esto. Y bueno, en este momento, si es que lo pueden ver, voy a mover un poquito el potenciómetro y como podemos ver, la presión está variando. Todos estos te podemos parametrizar cuál es el límite inferior, cuál es el límite superior, de acuerdo a nuestras necesidades. Podemos ver cómo se está variando la presión, y en caso tengamos una presión demasiado baja, miren qué va a pasar. Bueno, ahí me excedí. El grupo electrógeno acaba de salir de operación, ¿ya? Y como lo podemos ver aquí en un costado nos sale una alarma. ¿Y qué nos dice?
la presión del aceite está muy bajo. No podemos hacer que el grupo electrógeno entre en operación, ¿ya? ¿Qué sucede en ese momento? Yo tengo que ir al grupo electrógeno, revisar qué ha sucedido y con lo que si es que se soluciona el problema, nosotros le damos nuevamente que nos mande a operar nuevamente el grupo electrógeno sin ninguna novedad. En este caso, como ya lo hemos revisado nuevamente, que la presión esté bien, como podemos ver, está a punto de entrar en operación el grupo electrógeno y en este caso nuevamente entra en operación, ¿ya? Listo, en este caso podemos ver, por ejemplo, en qué podemos ver una falla de ventilador que está disponible en este pulsador. El falla de ventilador que está sucediendo, hay una falla, me muestra igualmente una alarma, me dice falla del cooler, hay una falla del cooler, del ventilador, y como podemos ver en la sección de alarmas también tenemos una alerta que nos está diciendo hay una falla del ventilador, ¿ya? ¿Qué es lo más? Aquí creo que tal vez nos podemos percatar que al momento que hubo la falla, el grupo electrógeno no salió de funcionamiento. Es como se lo había mencionado hace un momento. Nosotros podemos configurar todos esos tipos de parámetros. Es como lo que, por ejemplo, en este caso, paro de emergencia, voy a hacer un paro de emergencia, como se lo había mencionado. Si es un paro de emergencia, tiene que automáticamente salir de operación el grupo electrógeno. Entonces no va a pasar lo mismo que la falla de ventilador, que a pesar de que haya la falla de ventilador, el grupo electrógeno seguía en funcionamiento. Pero en el caso del paro de emergencia, yo lo inicio, el grupo electrógeno dejará de funcionar automáticamente y nos dará una alerta diciendo paro de emergencia, ¿ya? Y en el momento de que yo le desactivo, nuevamente entrará automáticamente en operación el grupo electrógeno sin hacer mayor configuración. Podemos ver un momento, bueno, ahí está haciendo el precalentamiento del motor y vuelve en operación, ¿sí? Todo esto y más se lo puede revisar desde el Rainbow Plus en el modo escala, ¿ya? En este momento, bueno, en la pantallita podemos observar que también se puede realizar de manera un poquito más detallada, más ordenada, lo que son los voltajes, en este caso de la red principal, del generador. Tenemos variables de lo que son el motor, por ejemplo, la batería que está utilizada para el controlador, la velocidad del motor, temperatura del motor. Aquí, como podemos ver, como lo había mencionado hace un momento, podemos hacer la variación de esta temperatura. Aquí, como se visualizará, va a ir bajando un poquito la temperatura de poco. Y si está demasiado bajo, también sale de operación, porque dice algo está pasando, esta temperatura no está bien, sale de operación. ¿Ya? Está configurado para que nosotros le podamos igualmente visualizar. Ahí en cambio está muy alto. Tratemos de ubicarle en una posición que esté adecuada para que el grupo electrógeno entre en funcionamiento. Igualmente todos estos parámetros son configurables. Podemos ver el límite superior e inferior para que entre en funcionamiento. Si está ya todo bien, en este caso está configurado para que nosotros le demos el arranque de manera local en el D200. Y cuando nos diga que todo está bien, como lo podemos ver en esta parte de aquí, en un momento nos dirá que todo está de manera correcta. Y podemos verlo, ¿ya? Vamos a ver, no, nos dice que todavía está muy alto, vamos a bajarle un poquito más. Ya, yo creo que por ahí estamos bien. Ya, yo creo que por ahí estamos bien y entrará nuevamente en operación el D200. ¿Ya? Y como lo mencioné, aquí podemos hacer la visualización, ya no tenemos alarma y en un momento, como podemos ver en el tablerito del lado izquierdo, entrará nuevamente en operación el grupo electrógeno. ¿Sí? Estamos haciendo precalentamiento y entra en funcionamiento. Muy bien. Igualmente lo mismo con las entradas digitales, salidas digitales. Nosotros podemos ver, por ejemplo, si es que el main está en falla, ha mandado el switch para que se encienda el grupo electrógeno, nos está diciendo que todos los voltajes están de manera correcta y el precalentamiento no está haciendo porque ya se encendió. De igual manera podemos hacer la visualización en tiempo real de las entradas analógicas. Las entradas analógicas con lo que nosotros podemos ver presión de aire, presión del aceite, temperatura y nivel de combustible. Por ejemplo, en este caso vamos a bajarle un poquito el nivel de combustible. Como podrán ver, va variando un poquito la cantidad de combustible disponible y listo. Como se lo había mencionado hace un momento, calidad de energía.
La visualización de los armónicos disponibles que nosotros tenemos disponibles en este caso. Por ejemplo, aquí tenemos, vamos a verle, bueno, tenemos aquí la visualización de los armónicos. ¿Qué más tenemos? Las alarmas que están en ese momento activadas. En este momento, como no hay ninguna alarma, no tenemos ninguna disposición. Y los contadores de cuánto tiempo ha estado encendido el motor del grupo electrógeno, cuánta potencia ha estado dando y todo eso. Todo se lo puede resetear de igual manera. Y también podemos hacer una lectura de todos los eventos que ha sucedido hasta el momento. En este caso, como se lo había mencionado, el Datacom D200 solamente puede almacenar eventos, no puede almacenar datos de manera corrida. ¿Ya? En este caso, como podemos ver en la parte de abajo, tenemos nuestra barrita de progreso y nos va a lanzar en un momento todos los eventos que se ha realizado en este momento hasta ahora. Por ejemplo, temperatura alta, temperatura baja, si algún error, algún problema, sobrecargas y todo ello. Como podemos ver aquí está todas las pruebitas que hemos realizado, qué ha pasado, a qué hora ha realizado, si es que es de presión, si es que es de temperatura, todo ello. ¿Ya? Y demás. Yo creo que con esto nosotros ya tenemos un poquito más de la visualización, la visión un poquito más centralizada de cómo es el uso de nuestro Datacom D200, ¿sí? Ya, en este momento, bueno, por último quisiera mostrarles de manera rápida lo que es el modo, el Rainbow SCADA, que como les había mencionado no es lo mismo que el Rainbow Plus SCADA. El Rainbow SCADA es el servicio de Datacom que nos ofrece para poder ver nuestro Datacom en cualquier punto donde nosotros tengamos disponible internet, ¿ya? Entonces, en este momento, por favor, permítanme un instante y les compartiré la ventana donde está haciendo la visualización de nuestro Datacom y de igual manera la visualización en caso de algún otros parámetros. Por favor, permítanme un momento. Vamos a verle, permítanme, es este de aquí. Ya, por favor, que me confirmen si es que se está viendo de manera correcta la plataforma. Sí se puede, por favor, confírmenme si es que podemos ver en este caso la página web. Ya, muy bien, muchas gracias. En este caso, bueno, como podemos ver, algo muy importante, en este caso, Rainbow, Datacom, de momento solamente está ofreciendo 2 versiones del Rainbow SCADA. Lo que es, por ejemplo, este demo que nos ofrece, donde nosotros podemos visualizar en dónde está el Datacom instalado. Este es un modo demo, solamente lo visualizaremos porque de esta manera nosotros podemos ver un poquito más lo que nos ofrece. Por ejemplo, dónde está ubicado, qué tipos de dispositivos tenemos y a partir de ello nosotros también podemos ver. Permítame un momento. A partir de ello nosotros también podemos ver qué parámetros está midiendo. En este caso, como podemos ver, en este ejemplo nos está diciendo que está el generador, está encendido y todos sus parámetros físicos y eléctricos. Por ejemplo, la batería del controlador, a cuántos de RPM está girando el motor, la presión del aceite, temperatura del aceite y demás. Algo muy importante, por ejemplo, también tenemos la información del dispositivo, información del Datacom, la red eléctrica principal, del motor, alarmas y el control. Algo muy importante, como se lo mencionó, de manera remota nosotros podemos controlar si es que quiero que se encienda, que se apague, quiero parametrizar alguna situación más, podemos hacerlo de manera remota. ¿Ya? Y qué tipo de salidas tenemos, ¿ya? Lo podemos hacer y nosotros podemos visualizarle en cualquier dispositivo que esté ubicado en cualquier parte del mundo, ¿ya? Pero una cosa muy importante, y para ello creo que en esta página de aquí voy a salir un momento, permítanme un instante. A ver. Ya, voy a salir un momento porque Rainbow nos ofrece, Datacom nos ofrece 2 tipos de portales. Por ejemplo, en este caso nosotros vamos a visualizar lo que es el portal normal, ¿ya? Porque en este que les estoy mencionando en la parte de acá abajo, en el cual voy a salir para que volvamos a iniciar, ¿ya?
Permítame un momento, quiero salir, exacto. Vamos a ver, me parece, vamos a ver qué pasa ahí. Ya, bueno, no me permite salir, vamos a ver qué sucede. Ya, pero la página oficial que nos ofrece Datacom es este de aquí, que es la primera versión que ellos desarrollaron y donde nosotros tenemos que realizar el login de nuestra cuenta y donde nosotros podemos visualizar qué ha pasado, dónde está, qué ha pasado en este caso de nuestro Datacom. Por ejemplo, en este caso, permítame un momento, parece que alguien ha entrado a nuestra página. Permítame un momento, voy a cerrar esto, me parece que esta de aquí no me permite, ¿ya? Nuevamente, una cosa muy importante a tener en cuenta, Datacom no permite entrar dos usuarios al mismo tiempo al mismo dispositivo, entonces tiene que entrar uno por uno, ¿ya? Ahora, por ejemplo, aquí ya nos está diciendo dónde está ubicado nuestro Datacom. Vamos a hacerle un poquito más general nuestro mapa y podemos ver que estamos en Ecuador. Aquí en Ecuador está ubicado el Datacom de nuestro tablerito que lo habíamos mencionado hace un momento. Está justamente aquí. Bueno, como lo podemos ver, estamos entre la avenida Universitaria y Bolívar. Como nos pueden visitar aquí en Difacel, disponemos de todo este tipo de dispositivos, los ATS, los controladores, cualquier tipo de material que ustedes necesiten. Entonces aquí podemos ver que nos dice, mira, del controlador de 200 que tú tienes, está aquí. ¿Y qué podemos ver? En este caso, como lo habíamos mencionado hace un momento, estaba puesto, bueno, en este caso lo habíamos nuevamente switchado a la red principal y nos dice, mira, la red principal tiene estas mediciones, el grupo electrógeno, el motor del grupo electrógeno tiene estas mediciones y todo ello. También tenemos información del grupo electrógeno, información de la red, del motor y demás, ¿ya? Yo creo que con esto nosotros tenemos la visualización, una apertura muy importante a tener el control de todo lo que es nuestro grupo electrógeno, como lo había mencionado, inclusive si es que quiero que pare, inicie, qué está pasando y todo eso. Entonces con esto yo creo que es un golpe muy contundente de parte de Datacom, de mencionar de que los dispositivos, como se lo había mencionado hace un momento, la industria 4.0 está aquí y nosotros tenemos la disponibilidad de utilizarla con la disposición de todos estos tipos de dispositivos, ¿ya? Ahora, ¿por qué quería mencionarles también la otra plataforma? Porque en la parte de acá abajo nosotros podemos visualizar que nos dice el portal SCADA, que es un modo beta. Este modo beta nosotros es un poquito más amigable, por así decirlo, de todo lo que habíamos visto hace un momento de la plataforma Datacom SCADA, ¿ya? Es un poquito diferente, pero es exactamente lo mismo. Aquí nos dice hay un dispositivo disponible que es el que estás utilizando tú. Nos dice, mira, también nos da la posibilidad de decir, mira, hay uno que está apagado, ha apagado las fuentes eléctricas porque algo ha pasado, hay un problema, tienes que revisar, o si es que está fuera de línea, ¿ya? Y de igual manera nos dice dónde está ubicado. En este caso nos dice, mira, está ubicado en la misma ubicación, nos dice, está en la parte al lado de la Universidad Central, entre Universitaria y Bolívar, ¿ya? Y creo que de lo más llamativo es que nosotros podemos utilizar es que Datacom nos permite utilizar los dashboard. Con eso nosotros podemos visualizar de acuerdo a nuestras necesidades. Si yo quiero ver qué es lo que es la presión del aceite, la batería, o queremos ver el nivel de voltaje que nosotros tenemos y demás, porque adicional a ello nosotros podemos poner muchos más medidores. Por ejemplo, yo quiero tal vez, ya no quiero medir el voltaje, en este caso tal vez el voltaje de la red eléctrica principal, sino quiero tal vez medir otra cosa. Entonces, ¿qué haré? Escogeré un tipo de medición, le asignaré el dispositivo, que en este caso es el Datacom D200, y le diré que quiero medir. Por ejemplo, quiero que me aparezca una información, alguna medición del grupo electrógeno o de la red principal o del motor. Por ejemplo, en este caso yo digo, quiero que midas algo de la red principal, quiero que veas la frecuencia, ¿ya? Y nos dirá aquí la frecuencia, yo le puedo ubicar aquí, acá, como yo quiera, y le guardamos. Y tenemos aquí lo que nos ofrece la frecuencia. Y nosotros de manera remota, yo ahorita no tengo ningún tipo de conexión directa de mi computadora hacia el Datacom. Mi computadora que está ahorita mostrando esto está conectada a una red diferente. Entonces yo a partir de ahorita estoy viendo qué está midiendo el Datacom, a qué hora está midiendo, cómo le está midiendo y todo ello.
algo muy importante, algo muy contundente que nos ofrece Datacom. Entonces yo, bueno, con esto ya, para no extenderme mucho más en este pequeño webinar, son de todas las ventajas que nos ofrece Datacom, todo lo que nos puede dar en situaciones de beneficios, todo lo que, por ejemplo, bueno, como se mencionó, cuando había los apagones, algo que nos puede ayudar mucho, mucho más. En este caso, de igual manera, nosotros totalmente disponibles para cualquier tipo de asesoría, de comunicarnos para poder ver alguna situación sobre los Datacom, todos los productos que ofrecemos, igualmente de parte de Difacel. Entonces, igualmente mucho gusto, muchas gracias por darnos la apertura a este pequeño webinar y de igual manera muchas gracias. Le doy paso a mi compañero Gustavo para así continuar con esta presentación. Listo, muchas gracias al ingeniero Jefferson por esta capacitación que hemos tenido. Justamente ahorita entramos a la parte de ronda de preguntas, que sin ningún problema vamos a responderlas. Tenemos la primera pregunta que teníamos el día de hoy, que dice, tengo instalado un D300, ¿puede indicarme las características brevemente? El D300 con el D200 es prácticamente lo mismo. La única diferencia que tiene es que tiene entradas digitales diferentes. El D200 tiene 6, el D300 tiene 8. Es la única diferencia que podemos tenerla. Y no se preocupe, el D300 es igual, de igual manera vamos a traerlo a lo que es a las oficinas de Difacel sin ningún problema. Tenemos otra pregunta para nuestro compañero Jefferson. Dice, ¿con qué motores con EQ es compatible el puerto CAN? Ya, de momento no vamos a como que a discriminar este sí y este no. De parte de Datacom nos menciona que nosotros podemos utilizar cualquier tipo de motor para el controlador. En este caso, según se menciona, podemos utilizar cualquier tipo de motor de cualquier marca, de acuerdo a las disponibilidades que tengamos. De acuerdo, podemos manejar con diferentes marcas como Camus, Penkis, Caterpillar, diferentes marcas de generadores sin ningún problema. ¿Las salidas de los D200 son contactos secos o tienen salida de voltaje? Ya, excelente pregunta y es una curiosidad bastante, bastante importante que hay que tener en cuenta. Son salidas de voltaje y son salidas que se manejan con voltaje directo, perdón, por corriente directa. No es alterna. Entonces, en este caso, nosotros podemos utilizar para poder utilizar, por ejemplo, la activación de una luz piloto con un pequeño, se me fue el nombre, con un pequeño relé. Entonces, nosotros hacemos la activación del relé con los 12 voltios que nos da la salida del Datacom. Para el arranque remoto, ¿es contacto seco o se debe alimentar? Depende de la disponibilidad que tenga el grupo electrógeno. Si el grupo electrógeno me dice solamente quiero un contacto seco o alimentación, pues le implementaremos. Por eso se le mencionaba que, por ejemplo, si tiene la salida de alimentación, como se lo había mencionado, es binaria, es 0 o 1. Manda voltaje o no manda voltaje. Entonces, en este caso, por ejemplo, si es que es por voltaje, pues le manda por voltaje. Y si es por contacto, pues en este caso se sugeriría inclusive el uso de un relé. Perfecto. ¿Tenemos más preguntas? ¿No tenemos más preguntas? Esperamos lo que es un minutito para las preguntas. Para comentarles, ya pusimos el link para que se puedan inscribir para tener los debidos descuentos en su próxima compra. Por favor, que pongan ese link, entren, pongan sus datos y nosotros en la tarde vamos a escribirles a cada uno de ustedes para informarles que en su próxima compra tienen un descuento. Ahorita el link está en el chat. Estamos esperando si hay más preguntas, no hay más preguntas. Hasta que tengamos más preguntas, para informarles que Difacel trabaja con Datacom y también con otras marcas más. Tenemos una amplia gama de marcas. Aquí nos dedicamos a la parte de calidad energética, lo que son mallas de tierra, supresores de transientes, para rayos, todo ese sistema. Justamente en la marca DFL tenemos electrodos activos que tenemos para todos los tamaños, para las necesidades que requieren. Los DFL System, tenemos lo que son los pararrayos de normativa americana, los supresores de transientes norteamericanos sin ningún problema. Tenemos en la marca E2Batch nuestros para rayos europeos con BO Veritas. Tenemos control industrial, lo básico, lo que son breakers, contactores, relés térmicos, logos, delta, pantallas, fuentes
fuentes de alimentación, de la marca China igual breaks contactores, tenemos en la marca Powers lo que son las baterías para los generadores, super herramientas eléctricas, cortadores de cables, machinadores, dobladores de platinas, cortadores de platinas, hidráulicas, manuales sin ningún problema, Datacom como acabamos de ver, y CSQ, transferencias automáticas desde 160 amperios hasta 1250 amperios sin ningún problema. Veo que tenemos más preguntas. ¿Nos podría ayudar con un esquema de cómo se conectan las salidas para conectarlas a un motor o datasheet en la transferencia? Sí, sí, no viene ningún problema. Esos esquemas se les da a los clientes cuando ya realizan la compra de un datacom sin ningún problema, se les puede ayudar con eso. O a su vez en la tarde que les escribamos, les podemos ayudar con ese esquema de conexión. Siguiente pregunta. ¿Cuál puede ser el problema que no se puede hacer escala en un controlador de 100 desde el Random Plus? Jefferson. Ya, nos menciona el modo escada, bueno, como lo había mencionado, el modo escada de Rainbow Plus o el modo escada de la plataforma. Si me menciona del modo escada de Rainbow Plus, bueno, habría que confirmar si es que se está pudiendo realizar la configuración completa en el modo configuración, todos los parámetros así, y si es que se puede configurar así, revisar ahí nuevamente en modo escala. En caso de que no se pueda realizar bien esto, una sugerencia bastante importante que le damos, porque en su tiempo nos pasó a nosotros, es que posiblemente tal vez el cable que se está utilizando no está en óptimas condiciones. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, qué tipo de conexión estoy utilizando. En caso, por ejemplo, bueno, menciona de 100, pero también, por ejemplo, en el D200 tenemos la posibilidad del Ethernet también configurar a partir del Ethernet, pero tenemos que tener en cuenta que si en caso nosotros estamos configurando con el cable Ethernet, la configuración se vuelve un poquito lenta, entonces habría que revisar si es que tal vez tenga que ver algo con ello. Revisar bastante lo que son las conexiones del cable. Sí nos pasó una vez que el cable USB no estaba en buenas condiciones, por lo cual nos tocó cambiar por otro. Perfecto. Por si acaso tenemos más preguntas, vamos a esperar un minutito más. No tenemos más preguntas por ahí. De igual manera, cualquier duda, inquietud que tengan, no duden en escribirnos. También para comentarles que no tenemos nuestra página web. Aquí les dejo el código QR y el link para que se puedan también tomar la captura de pantalla y se puedan ingresar a nuestra página web. Ahí pueden tomar todos nuestros productos, fichas técnicas, lo que tenemos, catálogos de calidad de energía, soluciones eléctricas, para rayos, gabinetes, todo tenemos en nuestra página web para que puedan acercarse, pueden entrar a este link y verificar todo lo que tenemos ahí. Tenemos nuestros contactos de igual manera en la página web y nos pueden escribir sin otra duda, inquietud, sin ningún problema. Afortunadamente, todas estas cosas que nos están diciendo les podemos ayudar haciendo un video en TikTok indicando el funcionamiento de algunos de los equipos, así que también sigamos en nuestras redes sociales con lo que se podría hacer. Veo que no tenemos más preguntas. De antemano, muchas gracias a todos por estar en esta capacitación. Se les agradece enormemente. En la tarde a las personas a todos las personas que estuvieron en el link, se inscribieron, vamos a estar escribiéndoles para decir qué porcentaje de descuento tienen en sus compras, en sus futuras compras con Difacel. Muchas gracias a todos y que tengan un lindo día. Jefferson, ¿algunas palabras finales? Igualmente de parte de todo Difacel queremos darle las gracias por permitirnos compartir este momento, igualmente de intercambio de información. Nosotros la disponibilidad completa a todos ustedes como clientes de Difacel. Nosotros estamos siempre en disposición para cubrir alguna duda, igualmente cualquier situación. Ofrecemos materiales, como se lo mencionó hace un momento, materiales para todo lo que es calidad de energía y todo lo que es correspondiente a ello. Espero podemos encontrar nuevamente en un futuro webinar, y recordar que se vienen más sorpresas de parte de Difacel y estar atento a ello, por favor. Muchas gracias.